Usted no sabe nada de esta tierra. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. El presidente Gustavo Petro, rodeado de guardaespaldas y asesores, se quedó paralizado. Frente a él, una anciana campesina de 78 años lo señalaba con el dedo, desafiando al hombre más poderoso de Colombia en plena plaza pública. Lo que sucedió en los siguientes minutos no solo cambiaría la política agraria del país, sino que transformaría para siempre la forma en que un presidente entendía a su pueblo. Esta es la historia de cómo la sabiduría de una mujer que nunca pisó una universidad revolucionó las políticas de toda una nación. Una historia que comenzó 3 días antes, cuando los asesores presidenciales decidieron que era hora de mostrar cercanía con el pueblo. 3 días antes del encuentro que cambiaría todo, en los salones alfombrados de la Casa de Nariño, se desarrollaba una reunión que parecía rutinaria pero que tendría consecuencias históricas. Señor presidente, decía Mariana Garcés, su directora de comunicaciones, señalando las cifras en su tablet, las encuestas muestran una caída en su aprobación en las zonas rurales. Necesitamos una guía que demuestre su compromiso con el campo. Petro caminaba de un lado a otro del despacho presidencial, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Las ventanas ofrecían una vista perfecta de Bogotá, pero su mente estaba en otro lugar, procesando números, estrategias, consecuencias políticas. ¿Qué proponen?, preguntó, deteniéndose frente al retrato de Simón Bolívar que presidía la sala. Carlos Mendoza, su ministro de Agricultura, se aclaró la garganta. Tierra Adentro, en Bolívar, es un municipio representativo de los problemas rurales, falta de títulos de propiedad, conflicto por el agua, tierras improductivas. Perfecto para mostrar su liderazgo en reforma agraria. Además, Anadio Garcés, el alcalde es de nuestro partido. Podemos controlar el evento, asegurar que todo salga perfecto para las cámaras. Petro se volteó bruscamente. No quiero un evento controlado, Mariana. Si vamos a escuchar de verdad. Señor presidente, intervino su jefe de seguridad, Coronel Ramírez, debo recordarle que la zona ha tenido actividad de grupos armados, sería mejor. Coronel, lo interrumpió Petro, no voy a gobernar desde el miedo. Prepara la seguridad, pero sin militarizar el pueblo. Estos campesinos han visto suficientes uniformes en su vida. Lo que ninguno de ellos sabía era que en Tierra Adentro, una anciana llamada Mercedes Castellanos ya había escuchado por la radio que el presidente vendría. Y por primera vez en sus 78 años, había decidido que hablaría sin miedo. En Tierra Adentro, la noticia de la visita presidencial había creado una mezcla de expectativa y escepticismo. En la pequeña tienda de Don Aurelio, los habitantes del pueblo se reunían cada tarde para discutir lo que significaba esta visita. Otro político más que viene a prometernos el cielo, gruñía Don Aurelio, limpiando vasos detrás del mostrador. Van a legar, van a tomar fotos, y nosotros seguiremos aquí con los mismos problemas. Mercedes Castellanos estaba sentada en una esquina, escuchando en silencio. Sus ojos, aunque cansados por los años, aún brillaban con la intensidad de quien ha visto demasiado y ha aprendido a no calarse. Doña Mercedes, le dijo Rosario, una mujer más joven que había perdido su tierra el año anterior, usted que ha vivido tanto, ¿qué piensa de esta visita? Mercedes tomó un sorbo de su café aguado antes de responder. Mija, yo he visto pasar muchos presidentes por la radio y la televisión, pero nunca he podido hablarle a uno cara a cara. Si este señor Petro viene aquí, yo le voy a decir lo que pienso, así me echen de la plaza. Pero dona Mercedes, protestó Rosario, usted no puede hablarle así al presidente. La anciana se levantó despacio, apoyándose en su bastón de Guayacán. Rosario, cuando uno ha perdido todo como yo, cuando le han quitado la tierra donde nacieron sus hijos, donde están enterrados sus padres, ¿qué más puede perder? A los 78 años milla, uno ya no tiene tiempo para cortesías. Mercedes había nacido en 1945, en la misma parcela donde había vivido toda su vida hasta que los papeles legales la obligaron a venderla por una miseria. Había visto crecer 5 hijos en esa tierra, había enterrado a su esposo bajo el gran ceiba que ahora pertenecía a una empresa palmicultora. Su historia era la historia de miles de campesinos colombianos. Despojo silencioso, legalizado por documentos que ellos no entendían, ejecutado por abogados que nunca habían puesto un pie en el campo. El convoy presidencial había salido de Bogotá al amanecer. 3 carros blindados, 2 ambulancias, un camión con equipo de comunicaciones y una caravana de periodistas que seguía a distancia prudente. Dentro del vehículo principal,
Petro revisaba el briefing que le habían preparado sobre tierra adentro. 8,500 habitantes, 73% de pobreza multidimensional, economía basada en agricultura de subsistencia, problemas de titulación de tierras afectando al 68% de los predios rurales. Números, murmuró para sí mismo. Todo se reduce a números. Su asesor económico, sentado frente a él, levantó la vista de su laptop. Decía algo, señor presidente. Nada, Roberto, siga con su informe. Pero Petro ya no estaba escuchando los datos estadísticos. Por la ventana veía el paisaje cambiar gradualmente, de las montañas andinas a las llanuras del Magdalena Medio. Veía fincas enormes con ganado bien alimentado alternándose con pequeñas parcelas donde las casas parecían a punto de colapsar. Señor presidente, dijo Mariana Garcés desde el asiento de atrás, recuerde que tenemos exactamente 45 minutos en el pueblo. El discurso está programado para 15 minutos, después foto con el alcalde y los líderes comunitarios, y luego. Mariana, la interrumpió Petro, cancele la agenda. Cuando leguemos, quiero caminar por el pueblo, hablar con la gente normal, no solo con los líderes. Pero señor presidente, la seguridad se adapta. No vine aquí a hackear un show político. El coronel Ramírez habló por su radio con un código que Petro no entendió, reorganizando el operativo sobre la marcha. En su larga carrera militar, había aprendido que los políticos siempre cambiaban los planes, pero algo en la voz del presidente le decía que esta vez era diferente. El convoy llegó a tierra adentro a las 11:30 de la mañana, bajo un sol implacable que convertía las calles polvorientas en hornos al aire libre. La plaza principal se había llenado de gente. Niños que habían faltado a la escuela, madres con bebés en brazos, ancianos que habían caminado kilómetros desde sus veredas. Mercedes Castellanos había llegado temprano y se había ubicado en primera fila, apoyada en su bastón, vestida con su mejor falda y la blusa blanca que guardaba para las ocasiones especiales. Sus vecinos la miraban con mezcla de admiración y preocupación, sabiendo que cuando dona Mercedes tomaba una decisión, nada la hacía cambiar de opinión. Petro descendió del vehículo y inmediatamente sintió el calor golpeándole el rostro. Se quitó la chaqueta del traje y se remangó la camisa, un gesto que no pasó desapercibido para los habitantes del pueblo. Al menos no nos mira desde arriba, comentó alguien en la multitud. El alcalde, un hombre nervioso de unos 50 años, se acercó con el discurso de bienvenida ya preparado, pero Petro lo detuvo con un gesto amable. Después, alcalde, primero quiero conocer a su gente. Y comenzó a caminar entre la multitud, estrechando manos, escuchando las mismas quejas que había oído en cientos de pueblos. Falta de agua potable, vías en mal estado, abandono estatal, jóvenes que se iban a las ciudades porque en el campo no había futuro. Señor presidente, le decía una madre mientras cargaba a su hijo, llevamos 3 años sin médico en el puesto de salud. Presidente Petro, le gritaba un joven desde atrás, ¿cuándo van a arreglar la carretera? ¿Cuándo llueve no puede ni entrar una ambulancia? Petro asentía, tomaba notas mentales, hacía preguntas, pero algo en su interior le decía que aún no había escuchado lo que realmente necesitaba escuchar. Fue entonces cuando una voz cortó el murmullo general como un cuchillo afilado. Usted no sabe nada de esta tierra. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los insectos en los árboles de mango que rodeaban la plaza. Todos los ojos se voltearon hacia la fuente de esa voz valiente y desafiante. Mercedes Castellanos se las había arreglado para abrirse paso entre la multitud y ahora estaba a menos de 3 metros del presidente. Su bastón temblaba ligeramente en su mano derecha, pero su voz había sonado firme y clara. Los guardaespaldas se tensaron inmediatamente, dando un paso hacia adelante, pero Petro los detuvo con un gesto casi imperceptible de su mano. Dona Mercedes, susurró alguien en la multitud, por favor cálmese. Pero la anciana ya había cruzado el Rubicón. Durante 78 años había calado, había obedecido, había aceptado las decisiones que otros tomaban sobre su vida. Ahora, frente al hombre más poderoso del país, finalmente iba a decir su verdad. Señor presidente, continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra, usted llega aquí con sus carros bonitos, con sus guardaespaldas, con sus cámaras, como si fuéramos animales en un zoológico que vino a visitar. Petro se quitó los lentes de sol y la miró directamente a los ojos. En él los vio décadas de sufrimiento, pero también una dignidad inquebrantable. Cuénteme, señora, ¿cómo me llamo? Mercedes Castellanos, señor presidente.
Y antes de que me pregunte por mis problemas como si fuera un número en sus estadísticas, déjeme preguntarle algo a usted. La multitud contuvo la respiración. Nunca habían visto a alguien hablarle así a un presidente. ¿Sabe usted lo que es despertarse a las 3 de la mañana porque el techo de zinc gotea sobre su cama? ¿Sabe lo que es trabajar una tierra que sus papeles dicen que no es suya, aunque sus ancestros la hayan trabajado por 5 generaciones? Petro negó lentamente con la cabeza. ¿Sabe lo que es ver llegar las máquinas a arrancar los árboles donde jugaban sus hijos? ¿Dónde están enterrados sus padres? Porque una empresa compró lo que los papeles dicen que es su tierra. No, doña Mercedes, no lo sé. ¿Sabe lo que es que le digan que va a recibir una compensación justa, y que esa compensación no le alcance ni para arrendar un cuarto en el pueblo? No, señora. ¿Sabe lo que es que sus hijos se vayan del campo porque aquí no hay futuro y que usted se quede sola con sus memorias y sus dolores? La voz de Petro se quebró ligeramente al responder. No, doña Mercedes, no sé nada de eso. Mercedes se acercó un paso más, lo suficiente como para que Petro pudiera ver las líneas profundas en su rostro, marcadas por décadas de sol, trabajo y lágrimas. Entonces, señor presidente, ¿cómo va usted a hacer leyes sobre la tierra si no sabe lo que significa perderla? ¿Cómo va a hablar de reforma agraria si no entiende lo que la tierra significa para quienes la trabajamos? Las cámaras de los periodistas captaban cada segundo de este intercambio histórico, pero por una vez, Petro se había olvidado completamente de que estaba siendo filmado. Dona Mercedes, dijo con voz humilde, enséñeme. La anciana lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando si esas palabras eran sinceras o simplemente otro truco político. La tierra no es un negocio, señor presidente. La tierra es memoria. En cada palmo de mi parcela hay recuerdos. Aquí nació mi primer hijo. A la planté el primer café con mi difunto esposo. En ese rincón enterramos al perro que nos cuidó durante 15 años. Su voz se suavizó, pero no perdió intensidad. Cuando usted habla de redistribuir tierras, nosotros no escuchamos números. Escuchamos el llanto de las madres que han perdido sus hogares. Cuando habla de modernizar la agricultura, nosotros no vemos progreso. Vemos máquinas que van a reemplazar las manos que han alimentado a este país por siglos. Petro sentía como si cada palabra fuera una revelación. Durante años había pensado en la reforma agraria como una cuestión de justicia social, de redistribución de riqueza, de modernización económica. Pero nunca había considerado la dimensión emocional, espiritual, ancestral de la relación entre el campesino y su tierra. ¿Qué necesitan ustedes, doña Mercedes? ¿Qué necesita el campo colombiano? Mercedes sonrió por primera vez, y su rostro se transformó completamente. Ya no era la anciana desafiante, era la abuela sabia que había visto pasar la historia, y había aprendido las lecciones que la vida enseña solo a quienes prestan atención. Necesitamos que nos escuchen de verdad, no que nos hagan preguntas para las cámaras. Necesitamos que entiendan que la tierra no se da, se respeta, que la agricultura no se moderniza con máquinas, se mejora con conocimiento. Necesitamos que los funcionarios que van a escribir las leyes vengan primero a vivir con nosotros, a meter las manos en la tierra, a entender por qué nos levantamos antes del amanecer y por qué trabajamos hasta que se oculta el sol. Petro se acercó más a Mercedes, tanto que los guardaespaldas se pusieron visiblemente nerviosos. Pero el presidente ya no era el político calculador que había legado al pueblo. Era un hombre que acababa de recibir la lección más importante de su carrera. Dona Mercedes, dijo, su voz cargada de una emoción que todos pudieron percibir. ¿Me permitiría usted ser su estudiante? La multitud murmuró sorprendida. Un presidente pidiendo que le enseñaran era algo que nunca habían visto, algo que rompía todos los protocolos. Señor presidente, respondió Mercedes, estudiando su rostro para detectar cualquier rastro de falsedad. La tierra enseña a quien está dispuesto a aprender, pero tiene que venir sin orgullo, sin prisa, sin cámaras, y con las manos dispuestas a ensuciarse. Le doy mi palabra, dona Mercedes. Volveré. Y no solo yo, sino mis ministros, mis asesores. Vamos a aprender de ustedes antes de hacer cualquier ley que afecte al campo. Mercedes lo miró fijamente por varios segundos, como si estuviera leyendo no solo sus palabras, sino su alma. Las palabras se las leva el viento, señor presidente. Pero si usted cumple, si realmente viene a aprender, entonces quizás si podamos construir algo diferente. Me da la oportunidad. Mercedes extendió su mano arrugada hacia el presidente. Entonces tenemos un trato, señor presidente. Pero recuerde, la tierra no perdona las promesas rotas, y nosotros tampoco.
Petro tomó la mano de la anciana entre las suyas. En ese momento, sintió décadas de trabajo, de lucha, de resistencia. No era solo la mano de una campesina. Era la conexión directa con la historia real de Colombia, con las raíces que él había perdido en su ascenso político. No la voy a defraudar, doña Mercedes. Eso espero, señor presidente, porque esta tierra ya ha sufrido suficiente. El resto de la visita oficial se canceló. Petro se quedó 2 horas más en el pueblo, pero no haciendo política, sino escuchando. Se sentó en la sombra de un árbol de mango y escuchó las historias de una docena de campesinos. Historias de despojo, de resistencia, de esperanza perdida y encontrada. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Mercedes se acercó una última vez. «Señor presidente», le dijo, sacando una pequeña bolsa de tela de su bolsillo. «Esto es tierra de mi antigua parcela, la que me quitaron. Lévesela para que no olvide de dónde viene la verdadera riqueza de Colombia». Petro recibió la bolsa con la solemnidad de quien recibe una reliquia sagrada. «¿Cuándo puedo regresar, doña Mercedes?» «Cuando usted esté listo para aprender, no para enseñar». El convoy partió en silencio. Durante todo el viaje de regreso a Bogotá, Petro no habló. Sus asesores, acostumbrados a analizar cada evento político inmediatamente después, respetaron su silencio. En su mente se repetían las palabras de Mercedes: «La tierra tiene memoria, la tierra no perdona las promesas rotas». Esa noche, en su despacho de la Casa de Nariño, Petro convocó una reunión de emergencia con todo su equipo de política agraria. Sobre su escritorio estaba la pequeña bolsa de tierra que Mercedes le había dado. «Vamos a cambiar completamente nuestro enfoque», anunció sin preámbulos. «Antes de presentar cualquier proyecto de ley sobre reforma agraria, todos nosotros vamos a pasar tiempo en el campo, no visitando sino viviendo». «Señor presidente», protestó su ministro de Agricultura, «eso sería muy irregular, muy». «Carlos», lo interrumpió Petro, «¿sabes tú plantar maíz?» «Señor presidente, yo soy economista agrario, tengo una maestría en». «¿Sabes plantar maíz?» «Es una pregunta simple». «No, señor». «¿Y tú, Roberto?» Le preguntó a su asesor económico. «No, señor presidente». Petro se dirigió a cada miembro de su equipo con la misma pregunta. Ninguno sabía plantar maíz. Ninguno había ordenado una vaca. Ninguno sabía cuándo era el momento exacto para cosechar café. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer políticas para el campo si no entendemos el campo? Durante las siguientes semanas, Petro siguió tocando la bolsa de tierra cada vez que tenía que tomar una decisión importante. Se había convertido en su brújula moral, en su conexión con la Colombia real. 3 meses después, tal como había prometido, Petro regresó a tierra adentro. Esta vez no hubo convoy, no hubo guardaespaldas ostentosos, no hubo protocolo. Llegó en una camioneta Toyota blanca, acompañado por 3 de sus ministros más importantes y una maleta con ropa de trabajo. Mercedes Castellanos los estaba esperando en la entrada del pueblo, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegarían. «Llego temprano, señor presidente», le dijo con una sonrisa que revelaba algunos dientes faltantes pero ojos llenos de satisfacción. «Dona Mercedes, vine a cumplir mi promesa. Entonces síganme, sus clases comienzan ahora». Durante una semana, el presidente de Colombia y sus ministros vivieron como campesinos. Se levantaban a las 4:30 de la mañana, aprendieron a ordenar vacas, a sembrar yuca, a entender por qué las lluvias llegaban tarde y qué significaba eso para las cosechas. Petro aprendió que la agricultura no era solo economía, era ecología, era clima, era tradición, era resistencia. Aprendió que cada campesino era un científico empírico que entendía su tierra mejor que cualquier agrónomo con doctorado. Sus ministros aprendieron que las tierras improductivas de sus estadísticas eran en realidad ecosistemas complejos que los campesinos habían preservado durante generaciones. Al final de esa semana, cuando llegó el momento de regresar a Bogotá, Mercedes le hizo una última pregunta a Petro. «¿Qué va a hacer diferente ahora, señor presidente?» Petro la miró con manos llenas de tierra, ropa sudada y una comprensión completamente nueva de su país. «Voy a gobernar como usted me enseñó, dona Mercedes, con las manos en la tierra y el corazón en el pueblo».